congresistas acusados de tránsfugas. Solo 4 fueron declarados culpables: Gregorio Ticona y Waldo Ríos, este último luciendo un rostro avergonzado. Salieron en todos los periódicos: Waldo tránsfuga, fujimontesinista, recibió dinero. O sea, lo que yo declaraba, nunca lo publicaba. Esta entrevista está para investigar, para preguntar y en todo caso también para muchas veces desmentir. O sea, yo como alcalde ya me gané la enemistad de los grandes empresarios del Perú. A usted con los 500 soles, también su acercamiento a lo de Vladimiro Montesinos, que ha sido, y ahí ha recibido aportes económicos, casas, por ese cambio. Es lo que se... Si existiera un video, supongamos que fuera un video. Bueno, yo no soy juez ni investigador, usted ¿no? Está haciendo de juez. Pero yo nunca ni me acerqué ni a Fujimori ni a Montesinos. Yo jamás recibí que dinero, que esto, que lo otro, jamás. Es que usted hubiera tenido un video donde haya tenido una prueba material, usted no se iba a ir jamás 4 años a la cárcel. Se iba a ir mínimo unos 15 años, unos 20 años, lo que le está pasando a Toledo ahorita. Cuando usted entra a la cárcel, usted ya no es humano. Allí usted es un animal. Las más crueles que usted se imagina, esas la he vivido. Hola y bienvenidos. Estamos en una entrevista con el señor Waldo Ríos. Esta entrevista está para investigar, para preguntar y en todo caso también para muchas veces desmentir. Así que bienvenido a esta entrevista con Guillermo Zarzosa. Muchas gracias, señor Waldo Ríos. Todo lo contrario, don Guillermo. Para mí más bien un honor, una felicidad de que Dios permita esta oportunidad, esta ocasión, en que muy circunstancialmente nos hemos encontrado, porque yo salía de la novena del Señor de los Milagros y justo en plena vía pública ambos nos hemos encontrado y de pronto pues usted me ha invitado, ¿no? Y yo, caramba, con todo gusto, porque mientras Dios nos dé la palabra, nosotros tenemos que hacer uso de ella, ¿no? Para eso está justamente, Dios nos ha dado la boca para comunicarnos, ¿no? Entonces, a sus órdenes, más bien, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias también por la libertad que usted me da. Como bien me ha dicho, puede preguntarme lo que sea. Sí. Eso habla muy bien del entrevistado, de que tiene todas las ansias de querer realmente pues decir la verdad y no se está ocultando de nada, ¿no? Como muchos que no quieren dar entrevistas, etcétera. A lo largo de estos años, ahora actualmente, ¿usted se arrepiente de haber entrado en política? ¿Cuál es su visión actualmente? Mire, no me arrepiento de nada, porque gracias a Dios, Él ha sido siempre mi guía, mi instructor, mi educador. Él ha sido mi orientador, de tal manera que siempre en mi mente a Él lo he tenido presente desde cuando tengo uso de razón hasta este día de hoy, y siempre he tratado por sobre todo de darle gusto a Él. Le cuento, mi señor padre, el doctor Ángel Ríos de la Cruz, y mi señora madre, doña Emperatriz Salcedo López de Ríos, mi papá iba a ser sacerdote y mi mamita iba a ser monjita. Y por cosas de la vida se conocieron y se casaron y mire, tuvieron 6 hijos, que somos nosotros, los hermanos Ríos Salcedo. Y eso sí, no habremos tenido una vida conventual, pero sí hemos estado regidos siempre por la doctrina y el dogma cristiano católico. Pero aparte de eso, yo soy consagrado al nazireato. Es por eso que tengo el pelo largo, desde los 14 años. Y es por eso que gracias a esa formación teológica y cristológica que mis padres me dieron, he podido guiar mi vida siempre por el camino correcto. Obviamente, eso no quiere decir pues que yo funja de perfecto, no.
todos los humanos somos imperfectos, ¿no? Todos los humanos tenemos pecadillos, pero de ahí haber cometido grandes delitos como me han imputado, eso no, gracias a Dios, gracias a Dios. Siempre he estado pendiente en cumplir primeramente con Dios, con el omnipotente, con el omniconsciente, con el omnipresente, porque en la Biblia dice, ¿no? Necio, aquel que te dio los ojos, ¿crees que no te va a ver? Aquel que te dio el oído, ¿crees que no te va a escuchar? Entonces siempre yo he tenido presente eso, de en lo posible actuar bien, porque sé que Dios me ve y me escucha, ¿no? Quiero hacer una línea temporal y detenernos en algunos puntos importantes y profundizar en ellos, ¿no? Usted antes de entrar en política, ¿qué era lo que hacía y por qué decidió entrar en política? Mire, yo como siempre he declarado en mi hoja de vida, yo he sido claro y por supuesto honesto, como siempre. Siempre en mi hoja de vida, cuando usted entra en mi hoja de vida, lo primero que pongo es de que yo tengo solamente quinto de media. Eso es por un lado. Y por otro lado, siempre pongo que soy agricultor, a mucha honra. Claro, campesino no, sino agricultor, porque cuando yo terminé mi secundaria, bueno, mi señor padre, el doctor Ángel Ríos, me dijo, hijo, bueno, ¿qué profesión vas a seguir tú? ¿Serás como yo, doctor? Me dijo, no, papá, le dije, yo quiero ser como mi abuelo, hacendado, porque don Ángel Custodio Ríos Godensi era mi abuelo y él tenía varias haciendas. Entonces yo le dije, más bien yo quisiera que tú le hables a mi abuelito para que me den administración una de sus haciendas, porque a mí me gusta mucho la agricultura, la actividad del agro y la actividad pecuaria siempre ha sido mi pasión. Entonces me dijo, bueno, hablemosle a tu abuelito, y le hablamos, y gracias a Dios me dio oportunidad de empezar a trabajar con él en una de sus haciendas. Pero ahí, lamentablemente, al poco tiempo vino la reforma agraria. Al poco tiempo nomás, sería pues al año y meses, y me quedé en el aire. Toda mi familia, la familia Ríos y Salcedo, sufrimos mucho con la reforma agraria. Nos quedamos en el aire, pero hasta el día de hoy sigo todavía dedicándome, porque queda un pequeño ahí pedacito, y hasta ahora me dedico a la agricultura, ¿no? Entonces, antes de ser funcionario público, de confianza y elegido por el pueblo, yo siempre me dedicaba a la actividad agropecuaria, ¿no? Y ahí más o menos deteniéndonos en algunos puntos, también tratando de ser un poquito más conciso para que podamos abarcar más preguntas. ¿Por qué decidió entrar a política? ¿Por qué decidió, digamos, llevar las riendas de una ciudad? ¿Por qué no de repente quedarse más en lo agrícola? ¿Por qué tomar esta decisión? Mire, es que a mí me tocó vivir una coyuntura de la historia de Huaraz muy cruel, lamentablemente muy cruel. Bueno, son cosas de la vida, ¿no? Sucede que aproximadamente, no me acuerdo si fue en 1968 o 69, por allí, entró un tirano, un gobierno de facto, se llamaba Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú, lo presidía un general, era un cachaco realmente malo, era cruel ese hombre, se llamó Juan Velasco Alvarado. Y de la noche a la mañana, así, de una forma totalmente dictatorial, imagínese usted, ¿no? Que de pronto yo, presidente, y de pronto saque un documento que se llame ley o resolución suprema, llámele como usted quiera, y de pronto digo, por ejemplo, a partir de ahora todos los que tienen casas más de un piso se les expropiará. Imagínese, algo cruel, ¿no? Que de la noche a la mañana, algo que le ha costado a usted esfuerzo, décadas, o a la familia quizás siglos, pero que de pronto de un solo papazo y con una sola firma le quite a usted todas sus propiedades y usted se quede en la mismísima calle,
Imagínense, eso es bien cruel. Ahora, claro, obviamente, quienes se ponen en el otro lado de la vereda, que son los beneficiados, claro, ellos felices, pues contentos, ¿no? Pero hay un trabajo detrás. Así es, entonces. Y lo que más logran es el trabajo hacia adelante. Correcto, porque de pronto a nosotros nos dejaron en el aire. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Antes que nos quiten las haciendas, lamentablemente sucedió un terremoto el 31 de mayo del año 1970. Entonces, estos militares rodearon todo Huaraz. Un día X, a los 2-3 días, no me acuerdo del terremoto, nosotros que estábamos todavía condolientes y dolidos todavía por esa acción telúrica que fue muy cruel, donde murieron más de la mitad de los huaracinos netos, porque todos habíamos perdido nuestros seres queridos. Nosotros, por ejemplo, en la familia Ríos, perdimos en total más o menos como 15 seres queridos. Imagínese usted, 15 seres queridos. Nosotros estábamos en un total duelo, un total luto, y mi abuelito, la casa donde nosotros nacimos y vivimos, quedaba, así como toda esta manzana es de los Ríos actualmente, porque toda esta manzana es de los 4 hermanos Ríos, que mi abuelito se los heredó. Entonces, de igual manera, también allá en San Francisco, esa manzana que quedaba al frente del colegio La Libertad era de mi abuelito, y ahí vivían los 4 hermanos, o sea, mi papá y con sus 3 hermanos más, y mi abuelito partió esa manzana en 4 pedazos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Vinieron estos militares y también nos expropiaron todo, o sea, toda la casona, más de 10,000 metros cuadrados, todo lo quitaron, entonces nos dejaron en el aire. Entonces, ¿qué sucedió? Después de años también querían quitarle esta casona donde estamos ahorita, de Centenario, de la avenida Centenario, la primera cuadra de Centenario, a mi señor padre, el doctor Ángel Ríos, sobre pretexto del cono aluviónico. Entonces ahí es donde la vida me obligó, porque yo dije, no, de acá me sacan, de acá me sacan muerto, dije yo, porque no era justo que de acá también nos sacaran. Ahora, recién después de años, yo sé por qué hicieron eso. Eso ahora se llama tráfico de terrenos, porque las propiedades lo lotizaron y hicieron propiedades de interés social, lo dividieron, pero no lo dieron a los huaracinos, lo dieron a gente de afuera. Imagínese usted el abuso. Y a nosotros ni siquiera nos regresaron 1 metro cuadrado. Entonces, allí es donde hubo un enfrentamiento. Acá en lo que era anteriormente el restaurante Tabaris. Allí nos enfrentamos ante los militares, que ellos estaban con sus armas, con sus ametralladoras, con sus portatropas. Y yo en ese entonces fue elegido el presidente de los damnificados del cono aluviónico en ese entonces. Entonces nosotros nos enfrentamos y gracias a ese enfrentamiento que hicimos, donde no hubo felizmente derramamiento de sangre, pero todos estábamos decididos a defender nuestras propiedades. Entonces yo, como presidente, bastante muchacho, defendí toda esta zona, desde la avenida Raimondi hasta cerca a Covichay. Entonces éramos miles de propietarios y defendimos de esa manera nuestra propiedad, y ahí empezó propiamente mi liderazgo, ¿no? Ya entrando en un poquito de algunas preguntas que siempre han estado en el aire. Cuando usted da la propuesta, cuando usted ya está en las elecciones, cuando da la propuesta de los 500 soles, que ha sido, digamos, una de las cosas por las que más se recuerda, para bien, para mal, particularmente yo pienso que del canon minero, si que no fuera directamente al Estado, tranquilamente puede ir, no sé si 500, 300, 400, 600, hasta más directamente al pueblo, ¿no? Que es la persona natural que mejor puede administrar su economía, ¿no? En vez de que el Estado tenga que estar administrando, ¿no? ¿Por qué se fueron tan contra usted de esa propuesta? ¿Por qué cree usted personalmente que no el pueblo, sino de repente los contrincantes tomaron tan a mal esto? Para eso tengo que sí o sí
retroceder un poco en el pasado, porque recordemos que gracias a Dios yo empecé esta lucha más o menos en 1999. En 1999 yo enarbolo en alto la bandera de la lucha por el canon, porque cuando yo fui elegido alcalde de la provincia de Huaraz, me di cuenta allí que las mineras no aportaban ni un sol, no aportaban ni siquiera un sol. Así, tal como usted escucha, ni un sol. Entonces yo decía, ¿cómo es? Eso no es justo. Acá tenemos dos grandes megaproyectos que son Antamina y Barrick y no aportan ni un sol. Porque yo cuando fui a hablar con los directivos de ambas empresas mineras me dijeron, señor, discúlpeme, nosotros no somos beneficencia. Nosotros somos empresa y el objetivo de la empresa es el lucro. Entonces nosotros hemos venido acá a lucrar. Entonces nosotros no podemos colaborar con ustedes. Entonces cuando yo me fui a Lima, entonces un funcionario de Economía y Finanzas me dijo, no hay manera que se les obligue a las mineras para que paguen. Entonces me dijo, pero sí hay una posibilidad muy remota, que no creo que usted lo consiga, que es que hay un artículo en la Constitución de la República que dice canon. En la Constitución de la República dice canon, que es impuesto por extracción de recursos en el Perú, en este caso recursos naturales, ¿no? Entonces, yo al gobierno de turno le pedí que aprobaran la ley del canon, no lo hicieron. Empecé allí mi lucha, hice mi marcha de sacrificio caminando a pie hasta Lima, los 416 kilómetros, me encadené 4 veces, 1 en el Palacio de Gobierno y 3 en el Congreso, cargaba mi cruz en vía de protesta, hice paros, movilizaciones, muchas gestas de protesta. ¿Qué conseguí? Nada conseguí como alcalde. Entonces al año siguiente me tuve que ir como congresista de la República. Entonces ya como congresista de la República, allí conseguí el canon. Entonces, al conseguir el canon me sentí, mi querido don Guillermo, el hombre más feliz del mundo. Porque yo decía, pues bueno, ahora yo ya conseguí que las regiones y las provincias y los distritos y todas las universidades del Perú, de las regiones, reciban millones, o sea, recibieron pues hasta el día de hoy un aluvión de millones, antes que no recibían ni un sol. Yo, por ejemplo, cuando fui alcalde no recibí ni un sol. Entonces, me sentía muy feliz, pero de pronto me di cuenta que yo había estado equivocado, porque yo pensaba que el canon era, pues bueno, era los huevos de la gallinita de oro, donde daba trabajo a todo el mundo, donde se hacían miles de obras en todo el Perú. No, había estado equivocado. Allí descubrí que conjuntamente con ese progreso, con ese desarrollo, lo que empezó también fue la corrupción, el sicariato, los diezmos, o sea, pues una corrupción total. Entonces dije, ¿cómo? Para tanto he luchado por el canon, que gracias a Dios conseguí, porque para mí fue un milagro que yo haya conseguido con Dios ese canon, porque un día ya lo voy a contar por qué del milagro. Entonces dije, esto no es justo. Entonces dije, no. En vez que se lo roben el canon que me ha costado tanto sacrificio y con la bendición de Dios he conseguido el canon, en vez que se lo roben entre autoridades y empresarios, donde son los únicos que se benefician con el canon, prefiero dar entonces 500 soles mensuales a las familias, especialmente las familias más desposeídas, las familias pobres. Entonces ahí es donde saltaron toditos los empresarios, todos los empresarios hicieron causa común contra mí, dijeron, ¿cómo? ¿Y nosotros de dónde vamos a robar? Como quien dice, ¿no? Entonces, ¿nosotros de dónde vamos a robar? Como quien dice. Entonces, ahí es donde empezó la guerra sucia, ¿no? Contra mí. Sí, eso fue. Por eso es lo que a ellos no les gustó nada, para nada, la propuesta de los 500. Aclarando, porque muchas personas que me he encontrado, digamos, en la calle, en las conversaciones, muchas personas creen que ha sido pues una medida populista, ¿no? Pero totalmente al contrario, ¿no? Porque el canon
en vez de ir pues en todas esas manos, puede ir directamente al pueblo, ¿no? Para que sea, como en Alaska. Claro, para que sepan, puedan administrar de la mejor forma, ¿no? Sí. Y es entonces donde se da una pelea política, digamos, entre David y Goliat, ¿no? Así es, sí. Fueron muy crueles conmigo. Empresarios mineros, Constructores. Constructoras, como usted mismo dice, gremios de grandes comerciantes, además de, obviamente, políticos también, sí, ¿no? Sí, sí. Cómo Waldo Ríos se ve envuelto en toda esta pelea política de David y Goliat. ¿Qué acciones tomaron estas grandes empresas contra usted? Bueno, yo en ese sentido tengo que contar lo siguiente. La persecución política contra mí empezó ya desde esa época, cuando yo ya enarbolé en alto la bandera del Canon. Porque yo lo cuento brevemente rápido. Antes del Canon, los empresarios se beneficiaban directamente. O sea, ese dinero no llegaba acá. Claro. Yo le pongo un ejemplo. Voy a ser didáctico. Haga de cuenta. Por ejemplo, empieza una empresa minera X, más que todo mediana y gran minería, ¿no? De pronto empieza la exploración, después la explotación, ya empiezan a trabajar, viene por decir, ¿no? La SUNAT, en ese entonces, se decía, bueno señor, ahora págueme mi impuesto porque usted ya está empezando a explotar su mina y está ganando miles de millones. Entonces el dueño le decía, no, discúlpeme, pero yo tengo, por decir, no, yo tengo convenio con el Perú y voy a dejar de pagar impuestos todos estos años que tengo de acuerdo a este este convenio que tengo con su país, así. Entonces dejaban de pagar 10, 15 años, ahí están los documentos, dejaban de pagar años y años, y bueno, supongamos venía la SUNAT, bueno señor, ahora sí págueme. Entonces decía, oh, pero ahora yo me voy a acoger a la reinversión y voy a dejar de pagar también 2, 3, 4 años, y no pagaba tampoco impuestos esas empresas. Después de años nuevamente regresaba la SUNAT a querer nuevamente recaudar, ¿no? Y decía, oh, disculpe, ahora no puedo pagar porque la cotización internacional de mi contabilidad ha salido tas con tas. O sea, no puedo pagar porque no he tenido utilidades. Así es que chao, no puedo pagar tampoco. Y mientras eso, esas empresas mineras se lo llevaban todo su metal. Mañana, tarde, noche, y porque no descansaban esas mineras de sacar el mineral hasta que se lo llevan los recursos. Ya cuando al final pues quedaba un poquito de mineral por ahí, pues no, nos daban pues rezagos. Entonces antes del canon era así. En cambio ya cuando, gracias a Dios, conseguí la ley del canon, ahí era diferente, ahí todas las empresas. Ahora, yo no he conseguido solamente la ley del canon minero, yo he conseguido, gracias a Dios, la ley del canon minero, hidrocarburos, hidroenergía, gasífero, pesquero y forestal, 6 canon. Entonces eso pues hizo de que todas las regiones, todas las provincias, todos los distritos y todas las universidades públicas del Perú recibieron pues miles y miles y miles de millones, ¿no? Y que ha dado de trabajar pues a millones de peruanos y ha beneficiado también económica a millones de otros empresarios, ¿no? Sin duda, algo que ahora ya no se pone en tela de juicio, que el canon debe de ir pues para obras, colegios, el pueblo, etcétera, y muchas personas no saben que ha sido su logro, ¿no? Cosa que se le agradece muchísimo. Gracias. Ahora, el partido con el que usted va para allá, lo que es gobernador regional, y ese cambio que tiene de ese partido para pasar al partido, digamos, de Fujimori, si no me equivoco, ¿cómo se da ese cambio? ¿Por qué cambiar el partido con el que usted iba a cambiar al de Fujimori? Y teniendo en cuenta también que Fujimori era, digamos, en esa época, sin todavía difuminar lo que sería después, un poco ángel, un poco demonio, ¿no?
¿por qué se da ese cambio a cambiarse de filas detrás de Fujimori? Yo le agradezco por esta pregunta, pero antes de responder esta pregunta, yo quisiera que todos los que en este momento me están escuchando y me están viendo a través suyo, don Guillermo, se pongan un poquito a reflexionar. ¿Qué es un juicio? Un juicio, pues, es un acontecimiento, un hecho donde hay dos partes, la parte del demandante y el demandado. Y en el centro está el juez, ¿no? Entonces, el pueblo, siempre el pueblo hace de juez. El pueblo siempre hace de juez. O sea, el pueblo siempre juzga, y es muy lógico, y es su derecho, y me parece que es lo correcto. Pero pongámonos en el caso que hay un juicio, donde haya un demandante y un demandado, y al centro el juez. Entonces, imagínense que el juez aperture el juicio y diga: a ver, empezamos, señor demandante, ¿qué tiene que usted que demandar? Entonces el demandante dice: señor juez, este señor ha hecho esto, me ha hecho lo otro, Ya. Pasa un mes. Señor demandante, ¿qué más le ha hecho este señor? También me ha hecho esto, Pasa un año. Señor demandante, ¿qué tiene más que decir? Bueno, también este señor me ha hecho esto, Pasa 2 años. Y señor demandante, ¿qué más le ha hecho? También me ha hecho esto, Pasa 3 años, 4 años. Y siempre para el lado del demandante, el juez sesga las preguntas. Y nunca le da la oportunidad de defenderse al demandado. Eso es lo que ha sucedido conmigo. Durante 25 años, imagínese, ¿usted cuántos años tiene, don Guillermo? 25 exactamente. Ya, o sea, desde cuando usted nació, imagínese, usted ha escuchado Waldo Fujimontesinista, Waldo tránsfuga, Waldo recibió plata de Vladimiro Montesinos, Waldo se pasó a las filas de Fujimori, Waldo es un tal por cual, Waldo es un corrupto, Waldo, entonces todo es Waldo negativo, Waldo negativo, Waldo negativo, que Waldo tal por cual, que Waldo por acá, que Waldo por allá, pero nunca me han escuchado a mí. Es la primera... Todo el discurso ha estado de ese lado, ¿no? Exacto, o sea, a mí nunca durante 25 años me han dado esta oportunidad que usted me está dando de escucharme. Ya, ahora entonces, por primera vez, quiero que usted, don Guillermo, que tiene 25 años, y todos los jóvenes me escuchen, porque también hay otro detalle acá, don Guillermo. Supongamos que hay un niño como usted, de 1 añito, que en ese entonces usted tenía 1 añito, 2, 3, 4, 5 añitos, y escucha que a su papá, o a su mamá, o a su tío, o a su hermano, o a su amigo, o a su vecino, que es enemigo de Waldo, porque yo he tenido enemigos que hablan mal de Waldo, ese Waldo tal por cual, ese Waldo hasta con Fujimori, entonces les van metiendo en la cabeza ese Waldo corrupto, ese Waldo, entonces es un discurso sesgado, cuando realmente su papá era enemigo mío, por intereses netamente políticos, o de opinión, o simplemente antipatía, o puede ser hasta por envidia, porque hasta por envidia, sí, por envidia también la gente destruye, sí, habla mal de otros por envidia. Bueno, entonces, por primera vez después de 25 años, gracias a esta entrevista, de parte de Waldo, ya escúchenme, así como han escuchado el lado malo, ahora escuchen el lado bueno. Ya. Entonces empecemos. Primeramente, yo empecé mi lucha por el canon como alcalde. Gestas de toda índole, marchas, protestas, luchas, marchas de sacrificio, cargaba mi cruz, me encadenaba, ¿qué cosa no hacía? No me hicieron caso. O sea, yo como alcalde ya me gané la enemistad de los grandes empresarios del Perú. Entre ellos la Sociedad Nacional de Minería, entre ellos las grandes empresas, esas megas empresas. Yo me gané lamentablemente la enemistad por el pueblo y para el pueblo.
¿correcto? Porque yo nunca he sido ni de izquierda ni de derecha. O sea, nunca he tenido el apoyo ni de la izquierda ni de la derecha. Yo nunca he sido ni izquierdista ni derechista, sino he sido regionalista. Eso es lo que he sido siempre, don Guillermo, regionalista. Bueno, entonces empecé con mi lucha como alcalde. Y como no pude conseguir el canon como alcalde, entonces al año siguiente nomás me fui como congresista. Y allí empecé o sea, mi lucha por el Congreso. Y allí me advirtieron. Me dijeron, don Waldo, tenga cuidado, a usted le están preparando una grande, a usted le van a hacer daño, a usted lo van a tumbar, porque jamás los grandes empresarios van a permitir que usted consiga la ley del canon para todo el Perú, porque la ley del canon no es solamente para su tierra, Huaraz o Ancash, es para todo el Perú. Claro. Entonces usted va a perjudicar a los grandes empresarios mineros, pesqueros, gasíferos, etcétera, de todo el Perú. Usted se está arriesgando mucho, don Waldo. Y yo decía, pero ¿de qué qué cosa me pueden hacer si yo no estoy haciendo nada de malo? Ya, eso es por un lado. Por otro lado, cuando yo llegué al Congreso, mi querido don Guillermo, fue una decepción horrible, horrible, horrible. Yo le voy a poner un ejemplo para que todos entiendan. Haga de cuenta que usted quiere ver fútbol, vamos a suponer, fútbol profesional. Ajá. Ya, usted quiere ver fútbol profesional. Y de pronto usted se va al Estadio Nacional. A usted no le importa quién juega, lo que usted quiere ver es fútbol profesional. Y de pronto usted se sienta, va allí al estadio, ¿no? Y de pronto, por decir, ¿no? Se siente usted en el grupo de la U y juega justos con la Alianza. Pero usted se pone la chaqueta de la U o de la Alianza sin ser ni de la Alianza ni de la U. ¿Me comprende? Usted solamente va por otros intereses, porque le gusta el fútbol y quiere ver fútbol profesional, no porque sea de la U, la Alianza o Cristal. Hay que sentarse en el cono, en uno de los bandos, hay que sentarse. Exacto, usted necesariamente tiene que sentarse. Así sucedió conmigo. A mí me sentaron, me dijeron, ¿sabes qué, Waldo? Tú vas a estar en el grupo se llamaba oposición. Y al frente mío estaba el grupo del oficialismo. Entonces, desde el primer día que me sentaron allí en el Congreso, yo veía unas broncas, pero usted no se imagina, era peor que pues el mercado se queda chiquito. ¡Qué bárbaro! Fue pero horrible, horrible, una gritería, una pelea entre el oficialismo y la oposición. Y la consigna era, a mí me dijeron tácitamente, Waldo, tú eres de la oposición, y si los de la oposición para cualquier propuesta de ley aplastan verde, tú tienes que aplastar automáticamente lo contrario, rojo. O si al frente aplastan rojo, tú tienes que aplastar verde. ¿No? Así, claro. Así de práctico, así de práctico. O sea, de toda manera, sí o sí teníamos que ser oposición, y el del lado también, del frente, tenía que ser oposición. Mi querido don Guillermo, ¿y cómo iba a conseguir mi canon? Claro. Si yo necesitaba los votos de los congresistas, yo necesitaba de la mayoría. Claro. ¿Cómo iba, por el amor de Dios, conseguir mi canon? Entonces, allí es donde ya yo empecé a ver las cosas más claras. Dije, Dios mío, ¿a dónde me he metido? Porque acá yo necesito la aprobación de todos los congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, para conseguir el canon. Ahora voy entendiendo, ¿no? Entonces, no solamente era necesario en el bando que usted ya se había sentado, o que lo habían sentado, era necesario tener que conciliar con el bando opuesto, con el oficialismo, para poder lograr los votos, para lo cual había ido usted, que era conseguir el canon para todo el Perú. Correcto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces allí pasó, en el Congreso, mi querido señor, don Guillermo, lo que más hay es asesores. Hay un montón de asesores. Entonces usted encuentra asesores en las salas, en los pasillos, en el comedor, usted encuentra en todas partes asesores. Entonces los asesores, muchos me decían, don Waldo, tenga cuidado, le están armando una trampa, le van a hacer una trampa, don Waldo. Yo decía, pero ¿qué trampa?
¿De parte de quiénes venía esa trampa? Aparte de los grandes empresarios mineros, políticos, ¿quiénes? No, uno no puede identificar. Y cuando yo le decía, explíquenme, ¿de qué se trata? ¿Qué trampa me están armando? Entonces me decía, no, don Waldo, acá las paredes hablan. Acá no se puede decir más. Hasta luego, don Waldito, chao, no puedo hablar más. ¡Bum! Y se iban. Pero no me aclaraban, no me decían dónde estaba el peligro. Entonces lo cierto es que yo avanzaba en mi ley del canon, ¿no? Ahí estaba, atrás de mi ley. Conciliando, exacto, conversando. Pero qué cosa sí es lo que ya derramó el agua del vaso. Cuando yo vi, porque yo pertenecía en ese entonces a una agrupación, y en esa agrupación nos dieron la consigna que nosotros éramos oposición. Pero cuando yo veía el resto de la oposición, cuando entraban, porque allí había un comedor, y en ese comedor entran solamente los congresistas, nada más que los congresistas. Total, de mi agrupación, mis líderes, ellos cuando iban al comedor, se saludaban a las mujeres, hola mi amor preciosa, linda, mua, beso. ¿Cómo? Yo decía, en el hemiciclo se tiraban grandes arengas contra el fujimontesinismo. Y a la hora de entrar al comedor, mua, besos, abracitos. De cortinas. No, pues dije, no. Yo no soy títere de nadie, dije, no. Con la bendición de Dios he venido acá al Congreso, por algo he llegado a ser congresista de la República del Perú. Entonces mi objetivo es con la ley del canon, punto, no hay más. Entonces, como había un montón de asesores, uno de los asesores me dijo a mí, don Waldo, ¿y por qué usted no se convierte en un congresista independiente? ¿Cómo le dije? ¿Cómo es eso? Independiente. Don Waldo, o sea, cosa que usted no pertenezca ni a la oposición ni al oficialismo, ni a la derecha ni a la izquierda, ni a una agrupación ni a otra. Caramba, entonces más rápido que apurado. Dije, entonces ahí esa cosa, sí. Inmediatamente presenté mi carta. Entonces ya yo presenté mi carta al presidente, dije, señor presidente, por tales razones, yo renuncio y me hago congresista independiente. Entonces, al día siguiente, don Guillermo ni se imagina lo que ocurrió. Así como este micrófono que usted me está dando en este momento, pero más grandes eran unos micrófonos grandes, porque en esa época pues había Canal 9, Canal 12, había el Canal 5, había el Canal 7, había un montón de canales, así como ahora, y tenían unos micrófonos grandes. Al día siguiente llego al Congreso, ¡qué bárbaro! Como 30, 40 micrófonos me rodearon. Es cierto, don Waldo, que usted se ha pasado a las filas del fujimontesinismo. Es cierto de que usted ha recibido $10,000 de montesinos. ¡Qué bárbaro! Me apanaron. Y yo decía, no, eso es falso. Al día siguiente, señor, salieron en todos los periódicos, Waldo Tránsfuga, fujimontesista, recibió dinero. O sea, lo que yo declaraba, nunca lo publicaba. Nadie lo escuchaba. Nunca nadie me escuchaba. Entonces, desde ese momento, salió la versión que yo me había pasado a Fujimori. Que no es cierto. Y que jamás en mi vida, nunca yo me había pasado, y hasta el día de hoy, nunca, Diosito me está viendo, Dios, yo nunca hablé con Fujimori, jamás en mi vida yo hablé con Fujimori, pero me trataban a mí me trataban inclusive más como si yo fuera más fujimoristas que los verdaderos fujimoristas, o sea, es como si yo valiera más que esos de Cambio 90, vamos, vecinos, Keiko al Congreso, bueno, no sé, eran pues varias agrupaciones, ¿no?, que tenían, ¿no? Entonces lo cierto es de que ya pues ahí me habían hecho esa cochinada. O sea, lo que ellos estaban tramando es que en cualquier momento me hacían algo para yo no conseguir la ley del canon. Y yo me quedé solo, me quedé solito, me quedé como un paria político. Me fui al baño, me
me puse a llorar desconsoladamente. Dije, Dios mío, ¿cómo ha podido suceder esto? ¿Cómo? Entonces allí me di cuenta de lo que me advirtieron, que me decían, Waldo, cuidado, don Waldito, le están preparando una grande. Allí me di cuenta. Pero yo decía, ¿de dónde ha salido todo esto? Entonces dije, en ese momento no me sentí derrotado. En ese momento, Mandín, saqué energías que Dios quizá me ha dado, y yo, porque yo siempre he llevado mi cruz, como esta cruz que lo ves, usted está viendo en este momento. Yo tenía mi cruz, y me agarré de mi cruz y le dije, Señor, contigo voy a conseguir el canon. Con ningún humano, solamente contigo, Señor. Me agarré de mi cruz. Y desde ese momento, porque esa cochinada que me hicieron fue en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, fue a los 9 o 10 meses, el 16 de junio del año 2001, consigo el canon. Gracias a Dios. O sea, gracias a Dios fue otro milagro, a pesar que me hicieron toda esa cochinada, esa asquerosidad, conseguí el canon. Inclusive me hicieron una denuncia constitucional, inclusive me sentenciaron. Imagínense lo cruel que han sido conmigo. Justo la última que dice, cuando ustedes lo sentencian, acláreme si estoy equivocado, me parece que lo sentencian, ¿sí?, por lo mismo que lo condenaron, ¿no? Por tránsfuga. No. Tránsfuga, no. Me parece que era por el cambio que había hecho usted, y le habían hecho favor. Exactamente, ¿cuál fue su condena? No. O sea, o lo que pusieron, ¿no? Mire, señor, aunque usted no lo crea, no sé cómo expresarme, pero es el Perú. Existe en el Perú un derecho que tienen el Poder Judicial, y que siempre hacen uso de ella. Se llama criterio de conciencia. Ahora le llaman sana crítica. Entonces, el juez, por más que no consiga pruebas fehacientes, lo que ellos llaman pruebas materiales, que nunca hubo en mi contra, me condenaron 4 años de condena suspendida. Ahí está, mi condena es pública. Usted lo puede leer, usted entra al portal del Poder Judicial y usted lo puede leer. Exactamente, ¿cuál es el criterio que pusieron para su condena? Condenado por... Este caso es por receptación, dice, como que si yo hubiese recibido plata de Montesinos. Mire, cuando hay esta acusación, justo fue en la época de Toledo. Mire, cómo es la vida, cómo el mundo da vueltas. Toledo conmigo fue muy cruel fue, porque en la época de Toledo es lo que yo sufrí, esa persecución. Ojo, Toledo era mi amigo. A mí, en más de una oportunidad, Toledo me pidió ayuda. Me dijo, Waldito, ayúdame. Yo a Toledo lo ayudé, porque yo creía en él. Pero cuando él después se puso como candidato a la presidencia, acá en la Plaza de Armas, señor, en la Plaza de Armas dijo, eso sí, si yo llego a ser presidente de la República, no voy a parar hasta encarcelarlo a un tal, así todavía, un tal, como si no me conociera. En la Plaza de Armas dijo eso, a un tal Waldo Ríos. Imagínese. Entonces, él sabiendo de que yo era inocente, sabiendo que yo estaba pagando un costo político por haber conseguido la ley del canon. Entonces, sabiendo todo eso, utilizaron todo su poder político contra mí. Y no es la primera vez. Contra mí han sido muy crueles, lamentablemente, mis enemigos políticos, y obviamente siempre lo han hecho por intereses económicos, ¿no? Claro, porque yéndose contra usted es ir a abrazar el canon, ir a abrazar a las grandes empresas, ir a abrazar muchas veces su dinero, y como hoy, si no me equivoco, hoy o ayer acaban de dar la sentencia a Toledo, usted sabrá, son más de 20 años que le han dado. Caramba. Qué coincidencia, ¿no? Justo ayer o hoy. ¿Cuál ha sido
ese acercamiento que usted tuvo con Vladimiro Montesinos, ¿no? Que es muchas veces por lo que se le juzga, además de que ha habido muchas personas que se han acercado a Vladimiro Montesinos, o él se ha acercado a ellas, y pues los ha manchado, ¿no? Los ha manchado. Y ese acercamiento con él, ¿cómo se da? ¿Por qué se da? Porque además, pues hay imágenes, todo, ¿no? A ver, quiero empezar preguntándole, ¿qué es lo que usted ha escuchado durante estos 25 años de mí? Bueno, cuando yo he sido muy pequeño, pues solamente, ahora, ¿no? Hasta ahora, claro, hasta ahora. Yo me acuerdo haber visto ya a usted con los 500 soles, también su acercamiento a lo de Vladimiro Montesinos, que ha sido lo que más pues se escucha hasta el día de hoy, ¿no? Lo que más se ha escuchado, que usted se ha cambiado de partido político, es lo que dice la gente, y ahí ha recibido aportes económicos, casas, por ese cambio. Es lo que se... Vladimiro Montesinos dijo $10,000. Uh-huh. Eso es lo que él dijo. Entonces, eso es lo que se ha escuchado, ¿no? Y se escucha hasta el día de hoy, no solamente yo, ¿no? Sino en general la conciencia, el pensamiento del pueblo, es lo que piensa hasta el día de hoy, que como usted dice, primera vez se le está dando la palabra, y yo estoy orgulloso de poder concederle a usted, y que usted me conceda a mí, poder conversar de este tema. Para mí es un honor, ¿no? Gracias, poder conversar de estos grandes temas y descubrir la verdad, y en todo caso el otro lado que nunca se le ha dado la palabra, ¿no? Eso es lo que el pueblo piensa hasta ahora, que usted se ha acercado a Vladimiro Montesinos le ha dado la plata, y pues usted se ha manchado de corrupción, pues, ¿no? Claro. Pero ahora, yo soy el que estoy hablando, Waldo Ríos. Uh-huh. Y ahora le estoy contando que ellos sacaron esa versión para embarrarme, para mancharme y cerrar ese y círculo, para que yo ya no consiga el canon. Uh-huh. Porque esto fue 8 meses antes de yo conseguir el canon. O sea, para que yo ya no tenga apoyo de ningún índole, ni de la prensa, ni de los congresistas, ni del pueblo, ni nadie. O sea, para que yo, repito, sea un paria político. Nadie se quiere acercar, nadie quiere darle ese... Correcto, para que nadie nunca más se acerque donde mí. Entonces yo era tratado como un tránsfuga, como un fujimontesinista. Repito lo que le acabo de decir hace un momento. Yo nunca ni me acerqué ni a Fujimori ni a Montesinos. Yo jamás recibí que dinero, que esto, que lo otro, jamás. Eso ellos lo crearon para que yo no sea mejor dicho, para que yo sea un cadáver político y ya no consiga mi ley del canon. Pero a los 8 meses yo conseguí la ley del canon. Y le repito, es más, me hicieron hasta una denuncia constitucional. Es más, mire, ¿sabe hasta dónde han sido tan crueles conmigo? Para que usted se dé cuenta qué cruel es la humanidad. Donde sacaron y dijeron, oye, Waldo, dice, hay un video. Uh-huh. Por favor, pues, imagínese usted nomás, a ver, que hubiese existido un video. A ver, imagínese en la práctica, que haya existido un video. ¿Cómo sería mi realidad? Si existiera un video, supongamos que este fuera un video, no videos editados, sino un video real, ¿qué hubiese pasado conmigo? Sencillamente me hubiesen mandado a la cárcel inmediatamente, pues. Y no 4 años. Y no 4 años suspendido, pues. Eso es lo que pasó con, eso es lo que pasó con Alex Curi. Uh-huh. Alex Curi tuvo su video y lo mandaron inmediatamente a la cárcel y lo condenaron.
Ahora me dejo entender. Claro. O sea, se imagina usted la magnitud. A usted, mi querido don Guillermo, y a toda la juventud, y a toda la población, son millones de peruanos que siempre han dicho, este Waldo tránsfuga, fujimontesinista, que por acá, que por... Eso es el alto costo político que yo tenía que pagar. Pero gracias a Dios, a los 8 o 9 meses, porque fue gracias a Dios, conseguí la ley del Cano. Yo creo que con esto es lo que termina cerrando el círculo y dándole, bueno, yo no soy juez ni investigador, usted ¿no? Está haciendo de juez. Pero yo, usted, don Guillermo, la otra parte. claro, pero yo sí creo que con esto redondea su idea, porque es verdad, si es que usted hubiera tenido un video donde haya tenido una prueba material, usted no se iba a ir jamás 4 años a la cárcel. Se iba a ir mínimo unos 15 años, unos 20 años, lo que le está pasando a Toledo ahorita. Así es. Entonces, cuando usted se va tan solo 4 años, por el criterio ya de juicio, por el criterio del juez, es porque ha habido precisamente una persecución. Sí, muy cruel. Lo que usted me está contando, y bueno, la gran prueba de esto me parece que es los 4 años que ha recibido usted, ¿no? Porque si hubiera habido como una prueba material, como le digo, no hubiera sido 4, 15, 20 años mínimo, y usted ha recibido 4 años por lo mismo que usted me comenta. Ahora, quiero entrar ahora ya no un terreno político, porque esa política se quedó ya en esa época, no hay nada para retroceder el tiempo. Sabemos cómo es nuestra política peruana, más todavía en esa época, Fujimori, Toledo. Cuando usted lo sentencian, cuando usted ya sabe que va a irse a la cárcel, a este lugar que a veces muchas personas prefieren hasta la muerte antes que ir a la cárcel. Así es. ¿Cómo fue esos días antes de usted llegar a la cárcel? Cuénteme ese lado humano de la persona. Olvidémonos de la política. Esa parte de usted como ser humano, como persona, como yo, Waldo, me voy a la cárcel. ¿Qué pasó esos instantes antes? Bueno, primeramente, yo quiero suplicarle, don Guillermo, porque mi sentencia es pública, como cualquier sentencia. Entonces usted puede entrar al portal del Poder Judicial y usted puede ver mi sentencia. Y en el contenido de mi sentencia es bien claro. Dice que a pesar que no me han encontrado pruebas, o sea, a pesar que no hay evidencias, sin embargo, dice, por máxima de la ciencia, máxima de la lógica, máxima de la experiencia, me meten a la cárcel. Por el amor de Dios. Como por deducción. Dígame, ¿qué significa eso? No encontramos nada, pero... Deme que el mejor penalista del mundo, me explique eso. ¿Qué cosa es eso? Que digan, por máxima de la ciencia, máxima de la lógica, máxima de la experiencia, enervan mi derecho, que lo tiene cualquier peruano, el de la presunción de inocencia. O sea, dicen, Waldo presuntamente no es inocente, por máxima de la ciencia, máxima de la lógica, máxima de la experiencia. Claro, ¿qué cosa es eso? El derecho de alguien que entra a ser investigado, además, ¿no? Por el amor de Dios, es como que si a usted le digo, a usted no se le encuentra ninguna prueba, no hay ninguna evidencia, pero sin embargo, por máxima de la ciencia, máxima de la lógica y máxima de la experiencia, lo meto a la cárcel. Claro, ¿Cómo el humano puede ser tan cruel, que pueda meter a la cárcel? Porque en la cárcel, Señor, si existe el infierno, esa es la cárcel, si existe en la tierra. Porque en la cárcel uno ya es un cuadrúpedo, uno es un animal, allí uno ya no es un humano, allí uno es un animal. Y si yo estoy vivo es gracias a Dios. Inclusive mi coacusado murió allí y me dijo, don Waldo, yo no voy a aguantar, usted sabe y todos saben que nosotros somos inocentes, no hemos robado ni 10 céntimos. Ahora,
voy a la prueba de por qué le digo que no hemos robado ni 10 céntimos. Ya. Mire, voy a ser didáctico para que todos puedan entender. Mi juicio tenía, así como estos dos papeles que está viendo usted acá, tenía dos partes, mi juicio. Tenía dos partes. Ya. Una parte de mi juicio se llama peculado doloso. Así, se llama peculado doloso. Y la otra parte de mi juicio se llamaba colusión. Ya. ¿Qué es peculado doloso? Peculado doloso es ser ratero, ser ladrón. O sea, haber hurtado o apropiarse ilícitamente de algo, puede ser dinero, puede ser un bien, etc. Entonces, eso se llama peculado doloso. Entonces, mi juicio tenía dos partes. Peculado doloso y el otro juicio era colusión. Colusión, ¿qué cosa es? Juntarse, unirse, para coludirse, para cometer este delito de robar, correcto. Ya. Ese juicio, ¿cuánto tiempo duró? Duró 14 años. Así tal como usted escucha, o hasta un poco más. Si no me acuerdo bien claramente, duró 14 años, fue cuando yo fui alcalde. Entonces, de pronto, ya terminó el juicio, los peritos que fueron designados por el mismo Poder Judicial, no fueron peritos de parte, no fueron mis peritos, no, fueron peritos del Poder Judicial. Los peritos del Poder Judicial, al final en su informe, informaron que no faltó ni un sol. Repito, los peritos en el informe total que hicieron, allí informaron que no faltaba dinero. Del mismo Poder Judicial. O sea, los peritos del Poder Judicial determinaron que no faltaba dinero. Entonces, el Poder Judicial, a través de ese tribunal, se vieron obligados a declarar, a absolverme. Me absolvieron del delito de doloso. O sea, quiere decir, demostraron los peritos que yo no soy ningún corrupto, que no yo he robado, que no me he apropiado, que no soy un ladrón, que no he robado nada, ni un sol del Estado, ¿no? Pero, sin embargo, por máxima de la ciencia, máxima de la lógica, máxima de la experiencia, por colusión, sí me sentencia. Es algo ilógico. A pesar que no había pruebas. Se ha coludido para no robar nada. Exacto. O sea, quiere decir... Había un juego... No sé. De papeles. No sé si habría de trasfondo intereses políticos o económicos, eso no sé. No sé. Pero lo cierto es de que declararon, por máxima de la ciencia, máxima de la lógica, máxima de la experiencia, se le enerva el derecho de presunción de inocencia. Y cuando yo le pregunto a mi abogado y le digo, doctor, ¿cómo es posible que sin pruebas, sin nada, me condenen? Entonces me dice, no, es que los jueces tienen ese derecho que se llama criterio de conciencia. ¿Le pareció? O sea que porque al juez le parece, no, a la cárcel 5 años. ¿Se da cuenta? Yo creo que el público, la persona que nos están viendo, escuchando ya la versión de señor Waldo Ríos después de mucho tiempo, creo que las personas detrás de las cámaras se están pudiendo dar cuenta de lo que realmente ha sucedido, de lo que realmente es la política peruana, de lo que realmente mueven estos intereses gigantes del canon y además
el canon que tanto nos ha beneficiado y nos beneficia no solamente a Huaraz, sino a todo el Perú, por lo cual recibimos todos, ha traído grandes progresos y que ha estado amarrado a las empresas privadas gigantes y ahora lo tenemos para todos nosotros. El precio a pagar ha sido muy grande. Waldo. Por favor, don Guillermo, pero siempre hay un porqué. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Ahí está, pues. Porque cuando a mí me sacaron de gobernador, entonces otros entraron a manejar el dinero de la región. Eso es. O sea, otros entraron a manejar el dinero de la región. Porque Waldo, que quiere el dinero para el pueblo, ese es un mal elemento, pues, ¿no? Ese tenemos que sacarlo. Yo soy el autor del canon. Tenemos que sacarlo porque ese canon tenemos que administrarlo nosotros, ¿no? Y ese repartirlo como nosotros deseamos, ¿no? Yo creo que muchas personas que están detrás de las cámaras se están dando cuenta, por fin. Espero la visión hacia el señor Waldo pueda cambiar y, en fin, el criterio que cada quien pueda tener, ¿no? Estamos escuchando la versión de Waldo, después de muchos años de haber escuchado solamente la otra versión. Ahora, como le comentaba, ya quiero olvidarme un poco de la política. Con gusto. Y entrar un poco al lado humano. Cuando usted ya ingresa al penal, ¿cómo es ese primer día, ese primer choque? Como usted dice, dejamos de ser seres humanos a ser prácticamente animales, ¿no? Ya no jugar como en una sociedad, sino dentro de una donde está pues lo peor de nuestra sociedad. ¿Cómo fue ese primer día de usted? Sabiéndose inocente, pisar la cárcel, ¿con qué se encontró? Repito, cuando usted entra a la cárcel, usted ya no es humano. Allí usted es un animal. Es un animal. Y es tratado como animal. Ya, yo le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que usted tiene un baño. El baño pues de su casa normalmente pues tiene 2 metros por 3 metros o 2 metros y medio por 2 metros, etcétera, ¿no? Ya, lo meto a su baño a usted y le meto más de 2000 días en su baño con 7, 8, 9 personas ahí. Y sobre eso que le dé el COVID a usted, a mí me ha dado el COVID 2 veces. Entonces, señor, el único desde el primer día que me ha salvado cada segundo, cada minuto es Dios. Si yo no hubiese tenido a Dios, sencillamente yo ya hubiese estado muerto por un ataque cardíaco, un derrame cerebral, porque lo más cruel que puede haber en el mundo es entrar a la cárcel siendo inocente. Eso es cruel, 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 cruel. Eso es cruel. Es por eso que mi coacusado, pobrecito, no soportó. Su corazón, pobrecito, no soportó. Haga de cuenta que yo lo llevo a usted en una jaula donde hay tigres, hay leones, hay hienas, hay cocodrilos, hay, ¿qué le puedo decir? Pues los animales más feroces, y lo meto ahí a la cárcel. A ver, imagínese usted. Entonces yo me sentía así. Yo me sentía un troglodita, me sentía un cavernario, no sé. Porque si usted allí habla un poquito más, hoy es terrible. Es terrible, es cruel, es cruel. Es cruel. Si nos podría contar alguna de la peor experiencia que he podido vivir dentro de la cárcel, como usted mismo lo dice, están ahí metidos con las fieras más voraces, ¿no? Si uno habla de más, de repente si uno contesta de más, de repente incluso personas que son de otra posición política. ¿Alguna experiencia que por mala usted recuerde? Las más crueles que usted se imagina, esas la he vivido. Porque allí están, bueno, pues asesinos, extorsionadores, sicarios. Oh, bueno, es terrible. Entonces, lo que queda es entender que uno está en manos de Dios.
en manos de Dios. Ahí el único que le puede salvar es Dios. No hay más, no hay más. Pero sobre eso, el dolor que uno siente al saber que la familia de uno está sufriendo igual o peor. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu esposa, en fin, toda la familia está sufriendo igual que uno. ¿Cómo es posible que por intereses, ya sea económicos o políticos, Dios mío, cómo el humano puede ser tan cruel de meter a la cárcel a una persona inocente? Eso no entra en mi cabeza. Pero eso sí, algo tengo que decir ahora. Que Dios se encarga de todo. Yo he visto a muchos de mis verdugos que ahorita, ¡ay, Dios mío!, están pasando, pero no se imagina usted. No entrarán a la cárcel, pero muchos de mis verdugos ahorita están totalmente enfermos, tienen familiares con muchísimos problemas. Uy, si yo le contara todo, Dios se encarga de todo, Señor. Dios es el único juez justo, el único juez justo, porque acá, les repito, en la Biblia dice, necio, ¿crees que aquel que te dio los ojos no te va a ver? Y aquel que te dio los oídos no te va a escuchar. Porque mucha gente dice, pues no, nadie me ve. No, no es así. Y yo estoy viendo con mis propios ojos cómo muchos de mis enemigos en este momento, día a día, están pagando todas las injusticias que me han hecho. ¿Usted recuerda con nombre cuál sería su peor enemigo para lograr que usted llegue a la cárcel? No podía decir con nombre y apellido uno porque me volverían a meter a la cárcel. No, primero me volverían a meter a la cárcel porque si yo digo nombres y apellidos, sí, es verdad, sí. Entonces, lo cierto es de que yo estoy viendo con mis propios ojos que Dios se está encargando de hacer su propia justicia, y es cierto que he pasado momentos muy crueles y ahora, le soy sincero, lo que le he dicho en un principio, yo no me peso de haber entrado en política, porque toda mi vida yo he sido político. Jamás en mi vida yo he sido politiquero. No, ahora lo que más purula, lo que más existe es esa consecuencia anómala de la política, que son los politiqueros, que entran con una mentalidad eminentemente metalizada, mercantilista, no sé. O sea, no sé qué los imbuye, pero yo siento que hay una ansiedad voraz por el dinero. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, que sea oportunidad para que usted mismo se dé cuenta. Ahí está, tanto que hablan, que Waldo transfua, Waldo fujimontesinista, que Waldo recibió $10,000 de Montesinos, que Waldo es un corrupto, etcétera. Ya, vamos a la realidad. Porque en la Biblia dice, por sus hechos y sus obras lo conoceréis, dice. Yo tengo aproximadamente, mi querido don Guillermo, 70 años. ¿Correcto? Mire, yo he sido alcalde de la provincia de Huaraz, he sido congresista de la República del Perú y he sido presidente de la región o gobernador de la región de mi querido Ancash. No estoy mintiendo, no estoy engañando. Sin embargo, usted lo está viendo, sigo viviendo en la casa de mi papá, del doctor Ángel Ríos, que fue construido desde 1946. Y usted lo está comprobando. Es de adobe y teja. Le repito, y usted lo está comprobando, es de adobe y teja. Así de sencillo. Nosotros somos 6 hermanos
y a mí me está tocando la cochera de mi casa, solamente la cochera de mi casa, nada más. Acá me estoy refugiando en la cochera de mi casa y estoy viviendo de unos cafecitos de DXN o chocolates. Por chocolate pues gano 1,50 sol, 2 solcitos, que me alcanza las justas para comer. Pero qué raro, ¿no? Waldo, que ha ocupado altos cargos en Ancash, sigue viviendo en la casa de sus padres y de adobe y teja. En cambio, aquellos que me acusan y dicen Waldo corrupto, Waldo sinvergüenza, Waldo Waldo, ellos sí tienen tremendas empresas, tienen tremendos edificios, tienen tremendos carrazos, tienen tremendas fortunas, tienen tremendos comercios. Fingen de ser grandes empresarios, dice. Por favor, pues. ¿De dónde, pues, pampa mía? Por el amor de Dios. No, pues, está bien que tenga 70 años y ya sea un anciano. Pero a estas alturas, ¿qué pretenden engañarme a mí? Mira, mi familia anteriormente ha sido una familia muy pudiente. Entonces, desde muchísimos años atrás, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos, en fin, muchísimos parientes que tengo aquí en Lima han tenido muchísimos empleados. Entonces, imagínese usted qué tal paradoja. Ahora yo vivo en la cochera de la casa de mi papá. Y como usted lo ve, porque usted lo ha visto, es de adobe y teja. Esta casa fue construida, repito, desde 1946, después del aluvión del 41. Muchos trabajadores como yo. Y mire, actualmente muchísimos de los ex empleados de mi familia, ¿no?, son ahora multimillonarios. Tienen grandes fortunas, tienen edificios, grandes propiedades, tienen tremendas constructoras, tremendas empresas, tienen tremendos carrazos, tremendas cuentas corrientes, bancarias, etc. No, pero yo, que he ocupado 3 altos cargos acá en la región, estoy viviendo miserablemente. Entonces, eso demuestra una vez más, de que, gracias a Dios, nunca he caído en la politiquería. Siempre he sido político, porque siempre me he dado íntegramente por el bien de mi pueblo, a cambio de nada. O sea, yo no he recibido nada, propiamente nada. Entonces, claro, sí he recibido mi sueldo, pero en ese entonces pues el alcalde tenía pues un sueldo, no diré casi mísero, pero era un sueldo pequeño. Como congresista tampoco no he recibido ese gran sueldo que reciben ahora, ni como presidente de la región. Y otra cosa, que yo he estado 1 año como alcalde, he estado 1 año como congresista y 1 año como gobernador. Entonces, por favor, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podía, en ese sentido, siendo una persona honesta, digna y honorable, podría yo haberme beneficiado, ¿no? Claro. O en todo caso, ¿dónde está esa grande cantidad de dinero que supuestamente el pueblo piensa que pues y lo han acusado de que se ha llevado, pues, ¿no? Prácticamente estamos viendo, como usted mismo comenta, claro, ¿no? Yo lo estoy visualizando, ¿no? Claro. Estamos acá, no es que sea un teatro que hoy llegamos acá, esta es su casa, como usted comenta, es un espacio que se ha dividido entre 6 hermanos y le ha tocado uno a usted, aparte que es el lugar por el cual usted ha peleado, defendido desde joven, desde la reforma agraria de Velasco, que ha afectado a muchas personas que han sabido pues llevar bien sus finanzas, llevar bien y mover esta gran máquina empresarial que muchas personas no lo han sabido mover, se han beneficiado por lo de Velasco y luego vemos las consecuencias de que no han sabido ejecutarlo, ¿no?
Ahora, un picado de preguntas antes de culminar. Con todo gusto. Último, el expresidente Pedro Castillo, ¿qué opinión le merece? Un presidente que para mí, bueno, no deja de ser un reflejo gran parte de nuestra sociedad, de lo mal que estamos, de la mala educación que hemos tenido, del odio, resentimiento también, que no deja de ser pues una foto del momento, sino una foto que es de largo plazo, ¿no? No es que es un problema que ya pasó, Pedro Castillo, sino es un problema que hemos tenido, tenemos y vamos a seguir teniendo. Pero para usted, ¿qué opinión le merece Pedro Castillo? Mire, yo nunca he sido, ni, lo repito, nunca he sido ni izquierdista ni derechista, sino he sido regionalista. ¿Por qué le digo esto? Porque mi papá, el doctor Ángel Ríos, siempre me decía, hijo, disculpando, ¿no?, a la audiencia, disculpándonos, quizá hay algunas palabras un tanto malcriadas, pero quiero que lo vean por el lado bueno, no por el lado malo. Mi papá siempre me decía, hijito, jamás se orina al revés. Nunca tú puedes orinar al revés, hijo, porque si tú orinas hacia arriba, el orines te cae. Entonces haz las cosas correctas. Tienes que orinar verticalmente hacia abajo, porque si tú orinas hacia arriba, el orines te cae. Entonces, de igual manera, también él se refería a lo siguiente, me decía, haz las cosas correctas, como deben de ser, así como el orines busca la gravedad, la precipitación de la gravedad, en este caso también es en política, ¿no? Me decía, primero sé un buen Ríos. Cuando llegues a ser un buen Ríos, después llega a ser un buen San Franciscano, porque yo nací en San Francisco. Cuando llegues a ser un buen San Franciscano, llega a ser un buen centenarino, porque después nos vinimos a vivir acá a Centenario. Si es que por allí llegas a ser un buen centenarino, después llega a ser un buen guaracino. Y si por allí llegas a ser un buen guaracino, después todavía llega a ser un buen ancashino. Y si por último llegas a ser un buen ancashino, recién ostenta llegar a ser un buen peruano, pero no al revés. Entonces, ¿cómo es posible que si tú entras en política vas a querer defender al Perú si ni siquiera tu barrio defendes? Si ni siquiera tu familia o tu apellido defiendes. Entonces, eso es lo que hice yo a lo largo de mi vida. Primero defendí mi familia, mi barrio. Empecé desde abajo a defender, después defendí mi Huaraz, después mi Ancash y por último mi Perú. Pero en cambio otros se meten pues a ideologías totalmente externas que nada tienen que ver con la realidad del Perú, sea de derecha o de izquierda, ¿no? Entonces, allá ellos pues, allá ellos, ¿no? Mire, le voy a poner un ejemplo. A mí me van a venir a engañar a estas alturas de mi vejez. Yo pertenezco a la política de la Guardia Vieja. Yo no soy politiquero ni jamás seré. Menos a estas alturas de mi vida pienso cambiar. Bueno, ahora yo ya no puedo entrar en política porque estoy prohibido por la ley. La ley dice que yo ya no puedo cumplir ningún cargo público. Entonces ya por ley ya yo estoy prohibido de participar. Entonces mi opinión es más pura todavía porque no tengo ningún interés político. Entonces voy a lo siguiente. Mire, es puro nombre nomás. Cuando de pronto dicen, ¿no?, el gobierno socialista, ¿no? O alguien por ahí dice, ese gobierno imperialista. Otros dicen, ese gobierno comunista, ¿no? Otros dicen, ese gobierno derechista. ¿Por qué dicen todo eso? Porque ellos se van a beneficiar, porque crean una corriente de opinión que al final a ellos es un discurso aprendido, memorizado. Porque ellos son los que se van a beneficiar. Van a ser elegidos como congresistas, como diputados, como senadores. Pero todo es una farsa. ¿Por qué? Porque todo el mundo en este momento, todo el mundo, señor, está inmerso en una economía de mercado totalmente universalizada.
Acá no hay ningún país que esté fuera de la economía universalizada, señor. Rusia, señor, en este momento, Dios mío, tiene tremendas empresas. China, es un país totalmente capitalizado. Si ahora va a hacer un mega puerto en Chancay, ¿no? Entonces, ahora es la lucha de los intereses económicos, tecnológicos, industriales, comerciales, bancarios, mercantilistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya quedó atrás esos discursos, que el comunismo, que el socialismo, que de la derecha, que el imperialismo, que por favor, pues, no, pues, es un discurso que al final solamente se aprovechan ellos, los líderes. En cambio, yo siempre he sido político, no he sido ese tipo de politiqueros. Entonces, cuando usted me habla de un personaje, pues, por favor, hasta me daría flojera hablar con nombre y apellido, porque al final veo que en el Perú le faltan políticos. En la actualidad, lamentablemente, hay una escasez total de políticos. Hay una certa de politiqueros que lo único que buscan es su interés individual, nada más. Entran pobres y salen ricos. Salen millonarios. ¿Por qué será, no? Qué raro, ¿no? Es como que, imagínese usted que yo he sido alcalde, he sido congresista, he sido gobernador, y de pronto usted veía que me manejara tremendos carrazos, tremendos edificios. No, pues, por favor, esa es palabrería, ¿no? Continuando con este picadito de preguntas, para que me conteste así conciso, ¿no? Próximas elecciones, que ya digamos, no es que tampoco nos falte tanto. Estamos otra vez en un dilema. Keiko Fujimori por un lado, Antauro por otro lado, me parece que de repente de Soto por otro lado, y digamos los que hasta ahora se presentan, ¿no? Usted tiene una línea política, usted tiene un candidato, ¿por quién votaría usted? Por ninguno. Así tajantemente, ya le digo, la mayoría entran como politiqueros, no como políticos. Por favor, ¿qué ideología presentan? ¿Qué ideario presentan? Peor todavía, ¿qué doctrina presentan? Mucho peor, por favor. ¿Qué tipo de dogmatismo los alienta a ellos? Ya, no, pues, no. Estos señores están en nada, en nada, en nada, en nada. Entonces, eso no es política, señor. Eso no es política. Por favor, el político es el buen administrador de humanos. Que un contexto, en este caso se trata del contexto nacional, tiene que tener cuando menos lo elemental, que es el nivel estadista. Por favor, ¿quién en este momento tiene un nivel estadista? Por favor, son improvisados, son aventureros, que quieren probar, dicen, como ese ha resultado, entonces yo también. Pero no hay estadistas. Entonces, no hay trayectoria, por el amor de Dios. La política no es la consecuencia de un improntus, de una aventura. No, señor. Cuando usted habla de un ingeniero, está hablando usted de un académico que ha tenido que a través del academismo hacer carrera. Habla de un médico de igual manera, habla de un contador de igual manera, habla usted pues de un periodista de igual manera, un economista de igual manera. Pero a ver, usted sáqueme una facultad en todo el mundo de política, no existe pues. No existe en ninguna universidad del mundo la profesión de la política. ¿Por qué? Porque la política es más complicada que cualquier profesión del mundo.
No existe. Mire, yo le voy a poner un ejemplo, mi querido don Guillermo, con respeto y cariño. Hablemos de la matemática. 1 más 1, 2. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la operación de la suma. ¿Correcto? 3 menos 1, 2. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la operación de la resta. Entonces, usted se puede ir a cualquier parte del mundo, la matemática es precisa, ¿correcto? Bueno, la política no. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto es 1000? Bueno, si usted quiere 10.000, ya, 10.000. 10.000 más 1, ¿cuánto es? Claro, 10.001. ¿Cuánto es 10.000 más... No, ¿cuánto es 10.000 más 1? 10.001. Matemáticamente hablando, ¿no? Claro, matemáticamente. Correcto, pero en política no. En política puede ser, ¿no? Puede ser 10.000 más 1 puede ser 10.001. Pero también puede ser 10.000 más 1 puede ser 0. ¿Cómo es eso, Waldo? Sí, le voy a poner un ejemplo dentro del pragmatismo político. Ya, le voy a poner un ejemplo. Haga de cuenta que usted tiene ya en su agrupación 10.000 personas que lo siguen a usted. Pero de pronto usted mete la pata y llama a un individuo que lejos de sumar le resta. Claro. Vamos a suponer que llama a usted a un líder que no está aceptado por su agrupación. Toda su agrupación se va por culpa de ese uno. Entonces le restó los 10.000. Así es en política. En política ninguna ciencia hasta ahora. Claro, hay por allí una famosa ciencia política que quiere acercarse un poquito científicamente a la realidad, pero no es así. Al final llega solamente a teorías, a hipótesis, a tesis, etcétera, pero no llegan a una veracidad contundente. ¿Qué es una profesión? Una profesión es el conjunto de principios, métodos, teorías que buscan la veracidad, la autenticidad o la falsedad de algo de alguien. Eso es el academismo, señor. Entonces, científicamente, académicamente, se tiene que demostrar algo. Entonces, la política hasta ahora no ha podido demostrar la veracidad o la falsedad, la autenticidad o la falsedad de algo de alguien. Entonces, la política es complicada, señor. Te agradezco, señor Waldo Ríos, por haberme dado este espacio, por habernos aclarado tantas cosas, por haberme dado la libertad de poder preguntarle. Espero que no sea la primera ni no sea la última vez que podamos sentarnos a conversar, a hablar de más cosas. Este es un tema amplio y yo sé que las personas que nos están viendo pueden abrir los ojos, escucharnos, vernos y a través de las palabras del señor Waldo, a través de mí como simplemente un medio, puedan sacar sus propias conclusiones. Así que nuevamente le agradezco por estar aquí, por esta entrevista. Muchas gracias, Waldo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y sobre todo, el público es el que más gana con esta entrevista, ¿no? ¿Qué le quisiera decir? Últimas palabras, corto, por favor, porque ya nos queda poco. Al público. Lo que me queda decir con la anuencia suya, don Guillermo, que Dios me los bendiga. Eso, acérquense a Dios, no se alejen de Dios. El aspecto material es efímero y pasajero, es muy voluble, en cambio Dios es imperecedero. Hay alguien, escuché, que dijo por ahí, ¿no? Cuando un tercero le dijo, oye, aprovecha de la vida, que la vida es corta, aprovecha de la vida, que la vida es corta. Entonces, es cuando yo les respondo, les digo, sí, la vida es corta, pero el infierno es eterno. Entonces, no permitan que en la otra vida de la espiritualidad ustedes caigan en la oscuridad. No, siempre que irradie la luz de Dios en vuestros corazones, en vuestros sentimientos y por sobre todo en vuestros actos. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.